Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos en función del horario en que estén viendo esta clase. El tema del que hoy vamos a hablar es síndrome ascítico edematoso, aproximación diagnóstica y terapéutica. Mi nombre es Florencia Badías y soy médica clínica, trabajo en el Hospital Provincial de Rosario. La agenda del día de hoy va a incluir un poco de definición y de epidemiología, etiologías más frecuentes, metodologías diagnósticas, terapéuticas, conceptos sobre ascitis refractaria y complicaciones más frecuentes. Como definición, sabemos que la ascitis es la acumulación de más de 25 mililitros de líquidos en cavidad peritoneal y en países occidentales el desarrollo de ascitis se produce en el 75% de los casos debido a una cirrosis subyacente, como todos vemos en nuestra práctica clínica cotidiana. Sin embargo, hay otras etiologías que son menos comunes, como la malignidad, la insuficiencia cardíaca, el síndrome de Buchiari, tuberculosis, pancreatitis, que debemos considerar especialmente cuando la ascitis es el primer síntoma de presentación clínica en nuestros pacientes. Sabemos que la ascitis es una de las complicaciones más frecuentes y aproximadamente el 60% de los pacientes con cirrosis dentro de los 10 años posteriores a su diagnóstico la va a presentar. Esto en sí mismo predice un pronóstico desfavorable con un 50% de mortalidad a los 3 años. Respecto a etiologías, como bien sabemos todos, la cirrosis lleva a la cabeza en el 81%, también tenemos el cáncer que le sigue en un 10% y menos frecuentemente la insuficiencia cardíaca, tuberculosis, diálisis, enfermedades pancreáticas u otras patologías. Podemos ver un listado enorme de patologías menos frecuentes que incluyen patologías infecciosas, hematológicas y misceláneas como embarazos abdominales, enfermedad de Crohn, endometriosis, mixedema, síndrome nefrótico, síndrome de Poems y cosas que verdaderamente en lo cotidiano son excepcionales, pero uno debe tenerlas en cuenta para esos casos donde empezamos a hacer un procedimiento diagnóstico ordenado y no llegamos verdaderamente al destino. Respecto de la metodología diagnóstica, sabemos que la paracentesis es el método de inicio para estudio de una patología como esta. Podemos hacerlo guiado por ecografía o bien con las técnicas tradicionales la unión de los dos tercios externos con el tercio interno en esa línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. Siempre es muy importante cuidar la asepsia local y tomar una correcta muestra para derivarla a los sitios que nos van a ofrecer luego el diagnóstico y nos van a guiar para la terapéutica. La indicación de la paracentesis va a ser en cualquier ascitis debut, como todos sabemos, en el momento de admisión al hospital de un paciente que viene y tiene ascitis, en un paciente que ya teniendo ascitis presenta un deterioro clínico con fiebre, dolor abdominal, alteración del estado mental, un paciente que presenta alteraciones de laboratorio o bien un paciente que asocia un sangrado gastrointestinal. En este caso, de la muestra vamos a tomar la muestra de rutina con el análisis citofísico-químico, el recuento de elementos, de albúmina, de proteínas totales. Hay test opcionales que en función de las características de nuestro paciente vamos a ir definiendo, que tienen que ver con lo que es la cultura, el cultivo del líquido, que en este caso ya sabemos desde hace años que lo hacemos en frascos de hemocultivos porque aumenta muchísimo el rédito diagnóstico, y algunos test especiales cuando tenemos algunas sospechas diagnósticas definidas, como por ejemplo el caso de la ADA en la sospecha de tuberculosis, o algunos marcadores tumorales en caso de sospecha de patología neoplásica, o incluso el marcador del CA125, que es un marcador de ovario que puede venirnos positivos incluso en la TBC peritoneal. Clásicamente, como todos ya bien sabemos, vamos a dividir estos líquidos en ascitis de bajo o de alto gradiente en función del contenido proteico que tenga
este líquido, y sabemos que la citis de alto gradiente, que viene de la mano de la hipertensión portal, está vinculada a la cirrosis, a la hepatitis alcohólica, a la insuficiencia cardíaca. Puede haber también metástasis hepáticas masivas, síndrome de Buchiari y algunas otras etiologías menos frecuentes. Y los pacientes que tienen una citis de bajo gradiente nos hacen pensar en carcinomatosis peritoneal, tuberculosis peritoneal, pancreatitis, serositis y síndrome nefrótico. Y esto es algo un tanto redundante, pero que no viene mal recordar, si bien lo vemos muy seguido en nuestra práctica. Y en este gráfico, donde tenemos el diagnóstico diferencial de la citis, que parece medio apabullante de entrada, fíjense que marca hacia la izquierda las características que vamos a ver en nuestro líquido, tanto la apariencia como el recuento de células, como el recuento de blancos, como el recuento de polimorfos, como el gradiente GASA y otros test específicos para llegar a un diagnóstico. Y si ven un líquido con más de 250 polimorfonucleares, a predominio polimorfo claramente, con un gradiente mayor a 1.1, vamos a pensar en peritonitis bacteriana espontánea. Ahora, en un paciente que tiene más de 500 elementos con menos del 50% de polimorfonucleares, fíjense que a veces pueden surgir disyuntivas y puede haber un paciente que tenga hipertensión portal con un gradiente elevado y tenga una carcinomatosis peritoneal, o bien tenga un líquido de bajo gradiente, lo mismo que para la tuberculosis, en función de si esa infección asienta sobre un hígado cirrótico que tiene hipertensión portal o no. Entonces, en estos casos, que también serían las patologías que más frecuentemente pensamos después de la cirrosis, es importante considerar que el GASA no nos va a decir todo, sino que tenemos que salir a buscar un poquito más. Respecto a la terapéutica, también cuestiones cotidianas. Sabemos que la paracentesis evacuadora es parte de la terapéutica, como la combinación de diuréticos, como la restricción de sodio, de agua en casos de hiponatremias severas. La cesación del hábito tóxico, sin lugar a dudas, es lo primero que vamos a indicar. Evitar el uso de analgésicos, nefrotóxicos y tener cuidado con los IECA y los ARA2. Siempre recordamos que tenemos un límite para instituir el tratamiento diurético. ¿Por qué? Porque la capacidad de la membrana peritoneal para reabsorber el líquido acítico se limita a 500 mililitros por día, y es por eso que nosotros decimos que nuestros pacientes no deben exceder la pérdida de medio kilo día en el caso de que solo tengan ascitis, porque podemos predisponer a una falla renal y a una hiponatremia si este exceso de diuresis viene motivado por el tratamiento diurético. Si bien los pacientes presentan edemas, en ese caso ahí sí podemos extendernos hasta 1 kilo por día, porque estaríamos sacando líquido de otro lugar también. Respecto a los diuréticos de todos los días, sabemos que la citis grado 1 no lleva tratamiento diurético, solo higiénico dietético. A partir de grado 2 podemos empezar con espironolactona como monoterapia. Recordamos que la espironolactona no va a actuar en forma inmediata y hay que darle 3 a 5 días para ver el efecto, y en función de eso la vamos a ir titulando hasta 400 miligramos por día, ¿sí? El paciente naif de tratamiento puede andar muy bien con una monodroga, con espironolactona solo, pero aquellos pacientes que vienen con una citis de larga data probablemente van a necesitar una combinación. Como les dije anteriormente, la dosis inicial son 100 miligramos por día, la vamos titulando, y tenemos que tener presente que espironolactona tiene metabolitos de vida media larga, así que ojo con eso, ojo obviamente con los efectos adversos que vamos a hablar más adelante. Respecto a la furosemida, la dosis inicial van a ser 40 miligramos por día, titulando hasta una dosis de 160 miligramos por día, donde a partir de ahí vamos a hablar de que el paciente es refractario al tratamiento diurético, y lo vamos a evaluar un poquito más tarde a ese concepto. La torasemida, que también es un diurético de ASA, puede mejorar la natriuresis en aquellos pacientes que sean refractarios a la furo, y en pacientes con insuficiencia renal crónica podemos usar por ahí unas dosis un poquito mayores de furo y un poco menores de los inhibidores de aldosterona.
Con respecto a los efectos adversos, sabemos que la espironolactona hay dos efectos fundamentales que tienen que ver con la hipercalemia y con la ginecomastia. En caso de ginecomastia, la indicación sería rotar a esplerenona, y en caso de la furosemida hay que tener cuidado con la depresión de volumen, los calambres, la hiponatremia, la falla renal y la gota. En esta tabla podemos ver los efectos adversos de ambos diuréticos. Está señalado en primer lugar el tema de la insuficiencia renal, prerrenal, relatado fundamentalmente a los diuréticos de asa, la hiponatremia con un sodio de menos de 135, hipopotasemia en el caso de los diuréticos de asa y en contrapartida la hiperpotasemia en el caso de la aldosterona, de los antialdosterónicos, encefalopatía hepática también inducido por algunos efectos, como efecto adverso de algunos diuréticos, por la reducción del volumen extracelular, ginecomastia y calambres. Y la albúmina por ahí es un tema siempre de debate, que siempre nos planteamos cuándo albúmina sí, albúmina no, para qué paciente. Hay muchos estudios y los resultados son controversiales sobre el uso en forma crónica de albúmina. Si quieren los pueden buscar, hay uno que se llama Answer, otro que se llama Match. En realidad no hay resultados definitivos, pero sí tiene indicaciones puntuales que sí están documentadas y sí tienen resultados positivos, y uno que usamos en forma cotidiana es en el caso de las paracentesis de más de 5 litros. El uso de albúmina previene la disfunción circulatoria post-paracentesis. En este caso la dosis es de 6 a 8 gramos de albúmina por cada litro de líquido acítico extraído. Y siempre sabemos que por sesión no se recomienda extraer más de 8 litros. En aquel paciente que quizás esté hemodinámicamente inestable, podemos considerar el uso con evacuaciones menores, pero ese es el caso a caso donde podemos elegir el paciente en función de lo que vamos viendo y lo que estamos tratando. También sabemos que aquel paciente que tiene insuficiencia renal con cirrosis y PBE, el uso de albúmina disminuye de un 30 a un 10% la incidencia de síndrome hepatorenal y la mortalidad de un 29 a un 10% en comparación con el tratamiento antibiótico solo. Fue particularmente efectivo en este estudio publicado en el New England para los pacientes que tenían una clasificación de Child mayor a 9, bilirrubina mayor a 4, bajo nivel de proteínas en líquido acítico y hiponatremias de menos de 130. Con respecto al concepto de la asitis refractaria, sabemos que ocurre hasta en un 10% de los pacientes con cirrosis y asitis y está asociada a una pobre supervivencia, con un 50% de supervivencia a los 6 meses. Y se define como aquella que no puede ser movilizada después de implementar paracentesis evacuadora, dieta restrictiva y diuréticos. Y asimismo puede reclasificarse en aquella que es resistente a los diuréticos o intratable por diuréticos porque está limitado por efectos adversos. Y la que es recurrente, que responde inicialmente pero que vuelve y vuelve y vuelve con más de 3 episodios al año pese al tratamiento. Entonces, si nosotros la caracterizamos, puede ser asitis resistente a los diuréticos, que estamos titulando ambas dosis, combinaciones, y el paciente no responde, intratable porque no puede ser utilizado por efectos adversos o porque recurre rápidamente cuando retiramos los diuréticos, porque hay falla a dosis máxima, porque el paciente no desciende de peso, baja menos de 1 kilo después de 4 días de tratamiento, menos de 800 gramos en realidad, porque recurre rápidamente y porque hay complicaciones. El abordaje va a ser continuar con la restricción. El uso de albúmina en este caso es controvertido y no hay estudios que lo avalen. La restricción hídrica no es efectiva y debe ser indicada solo en caso de hiponatremias de menos de 125. Y bueno, en estos puntos extremos uno debe plantear si toma algún tipo de herramienta de derivación o bien de posibilidad de lista de trasplantes según el caso y el paciente. Para ir finalizando, 2 complicaciones frecuentes de abordaje cotidiano. Una es la peritonitis bacteriana espontánea, que representa más del 35% de las infecciones de los pacientes con cirrosis, y sí tener presente que hasta un 30%
según las series, puede ser asintomática. Sabemos que tenemos que tomar muestra de líquido citofísico, químico y cultivo, que el diagnóstico sigue siendo ese y no otro, y son típicamente monobacterianas, un 60% enterobacterias con bacilos gram negativos, pero están en aumento los reportes de bacterias gram positivas multiresistentes, sobre todo vinculados a estos pacientes que concurren frecuentemente al hospital, que presentan internaciones prolongadas y demás. Dentro de la peritonitis bacteriana espontánea tenemos algunas variantes, la clásica que tiene el cultivo positivo y el recuento de polimorfo mayor a 250, la neutroasitis que tiene la respuesta inflamatoria de polimorfo nucleares pero no tiene el cultivo, no hay crecimiento, la monomicrobiana positiva, digamos, pero sin respuesta inflamatoria, o sea, tenemos por un lado el germen pero no tenemos los polimorfonucleares, y la que tiene el cultivo positivo, pero es polimicrobiana con menos también de 250 elementos. Algunas características tenemos: la neutroasitis con cultivo negativo puede ser un tratamiento antibiótico previo no registrado. Ustedes recuerden que una sola dosis de un tratamiento antibiótico de amplio espectro a las 6 horas inhibe prácticamente el 80% del crecimiento bacteriano. Puede ser también una toma de cultivo inadecuada, una paracentesis tardía que responde espontáneamente, o una punción traumática o hemorragia o TBC o pancreatitis o malignidad, donde digamos no estaríamos frente a una PBE clásica. La bacteriocitis monomicrobiana puede deberse a una colonización temprana del líquido, y la clínica del paciente va a predecir quién va a progresar a peritonitis bacteriana espontánea y quién no, porque espontáneamente puede resolver en más del 60%, pero aquel paciente que hace fiebre o hace clínica seguramente va a progresar. Por eso en estos casos siempre recuerden que hay que iniciar el tratamiento antibiótico empírico una vez tomado el líquido para citofísico y para cultivo. Y la polimicrobiana hay que pensar siempre en que podemos haber pinchado y entrado en un asa intestinal, y por eso fue el crecimiento polimicrobiano. Sabemos que el antibiótico está indicado en todo paciente con asitis y temperatura sin otro foco, o asitis y dolor abdominal, asitis y alteración de estado mental, polimorfo más de 250. La bacteriocitis en el paciente asintomático se indica, y en caso de que permanezca asintomático repetimos la paracentesis o a las 48 horas o iniciamos antes si el paciente está con síntomas. En el caso de la hepatitis alcohólica puede cursar con fiebre, leucocitosis y dolor abdominal simulando una PBE, así que empezamos el tratamiento empírico aún con polimorfos menores a 250 y suspendemos en caso de cultivos negativos. Retardar más de una hora el inicio del tratamiento antibiótico empírico aumenta la mortalidad un 3.3% por hora. Entonces, frente a la sospecha, iniciamos y eventualmente suspendemos o decalamos. Sabemos que el tratamiento de elección es la cefotaxima, 2 gramos cada 8 horas, de segunda elección la ceftriaxona. Críticos van con carbapenémicos, la ciprofloxacina en caso de intolerancia, la fluoroquinolona generalmente las dejamos reservadas para lo que es profilaxis, y la duración del tratamiento para la mayoría de los pacientes son 5 días. En casos inusuales o pacientes con alto riesgo podemos llegar a considerar prolongar en tratamiento a 10 días, pero 5 tratamientos es suficiente. Luego de 5 días reevaluamos al paciente. Si el paciente presenta mejora clínica, suspendo el antibiótico. Si persiste con fiebre o dolor abdominal, vuelvo a punzar. Si tiene menos de 250 polimorfos, suspendo el antibiótico. Si tiene los polimorfos mayores a la primer punción, tengo que sospechar una peritonitis secundaria. Y si los polimorfos están en descenso, pero aún no siguen por arriba de 250, voy a extender 48 horas más el tratamiento antibiótico endovenoso. Con respecto a la profilaxis, tenemos 2 instancias: la profilaxis primaria y la profilaxis secundaria o de PBE recurrentes. En el caso, por ejemplo, de cirrosis y sangrado intestinal, está comprobado que disminuye la mortalidad una pauta de ceftriaxona endovenoso por 7 días. En caso de prevención primaria
se la puede considerar en pacientes que tienen muy bajas proteínas en líquido, falla renal y falla hepática, y la indicación es norfloxacina, 400 miligramos día. En las ascitis recurrentes, el episodio previo de peritonitis bacteriana espontánea también es indicación de profilaxis antibiótica con norfloxacina, ya que la recurrencia de estos pacientes es alrededor del 70%, y aquellos pacientes con cirrosis que están hospitalizados por cualquier otro motivo, que tienen proteínas en líquido muy bajitas, de menos de 1 gramo por decilitro, se puede dar TMS forte oral, está en algunas guías, y suspenderse al alta, pero también son pautas de sugerencias de guías de práctica clínica. Los trials sí muestran eficacia en profilaxis semanal y continua similar, pero la modalidad semanal generaría más resistencias que la diaria, por lo que se sugiere que sea el tratamiento diario. Para finalizar, otra de las complicaciones que frecuentemente vemos en este grupo de pacientes es el síndrome hepatorenal, y se define como un fallo renal prerrenal funcional que no responde a la expansión de volumen en contexto de enfermedad hepática crónica con ascitis. En el síndrome hepatorenal no hay cambios morfológicos significativos de la histología, y estos pacientes generalmente tienen una función tubular normal. Hay dos tipos que ahora se están reviendo, digamos, los conceptos. En algunos lugares van a encontrar insuficiencia renal aguda asociada a síndrome hepatorenal todo junto, que bueno, es el tipo 1, que habla de una insuficiencia renal más aguda, que progresa rápidamente y se precipita generalmente por una PBE, por una lesión séptica o por un sangrado, y el tipo 2, que es algo más crónico y más estable. Los criterios se ven en pacientes con cirrosis y ascitis, con una creatinina de más de 1.5, ausencia de shock, ausencia de hipovolemia, definida por la ausencia de mejoría de la función renal después de 2 días consecutivos de abstinencia diurética y de expansión con albúmina. No hay ningún tratamiento ni actual ni reciente con fármacos nefrotóxicos, y también una ausencia de una enfermedad renal parenquimatosa por ausencia de proteinuria constatada, de microhematuria y con una ecografía renal normal. El tratamiento en este caso va dirigido a disminuir la vasodilatación arterial esplácnica, disminuir la hipovolemia central y aumentar el flujo sanguíneo renal, y para esto se usan fármacos vasoconstrictores como la terlipresina, que actúa como un análogo de la vasopresina, estimulando los receptores esplácnicos, los B1A, inducen vasoconstricción del lecho esplácnico, que está muy dilatado, y mejora la presión arterial sistémica. Se administra solamente por vía endovenosa y se va titulando si no hay una disminución de la creatinina de un 25% por lo menos al tercer día de tratamiento. El tratamiento es efectivo entre el 40 al 50% de los pacientes y se asocia a una mejora de la supervivencia, pero a corto plazo. Estamos hablando de pacientes que sinceramente tienen un compromiso muy avanzado y un pronóstico reservado. Siempre se usa con albúmina. Pueden buscar los trials que van a dar la respuesta, como les decía, un 50%, como en el CONFIRM trial. El tratamiento se mantiene hasta que la creati vuelva a valores normales, o un máximo de 14 días. Si el paciente recae, se puede volver a repetir, pero luego de 4 días en dosis máxima, si el paciente está con valores estables o superiores a los de creatinina que tenía previos al inicio del tratamiento, debe suspender la infusión. La dosis en infusión continua disminuye los efectos adversos que están vinculados a la vasoconstricción ligada al tratamiento. La dosis es 2 miligramos día, que se puede aumentar cada 48 horas y se puede llegar hasta 12 miligramos por día, y va de la mano con albúmina, que el primer día se usa 1 gramo kilo día y luego 40 a 50 gramos día. Fíjense en este gráfico, podemos ver, vemos una falla renal aguda con un aumento de más de 0,3 de la creatinina basal. Hacemos los controles desde cuando diagnosticamos que hay una insuficiencia renal. Podemos evaluar si el paciente resuelve o no resuelve. Si el paciente tiene una falla renal en estadio 2 o 3, vemos si hay factores de riesgo, si son aplicables incluir el uso de albúmina, si resuelve y
lo monitoreamos y si no resuelve, pero junta criterios para un síndrome hepatorenal, empezamos a considerar si es candidato o no para el uso del tratamiento dual con terlipresina y albúmina. Y con esto vamos a terminar una clase corta y un recorrido expeditivo por una patología de todos los días, síndrome ascítico edematoso. Espero que les sea de utilidad y estamos en contacto.